Bueno, va a ser un gusto compartir con ustedes. Esta materia es muy linda. Nos ayuda muchísimo a ver algunos puntos interesantes, no solamente para la historia de la Iglesia y del cristianismo, sino por algunas situaciones que podemos comparar a la realidad que hoy vive la Iglesia y que vivimos nosotros como cristianos. Así que siempre es bueno recurrir a la historia de la Biblia para eso. Reyes y Crónicas, vamos a comenzar a ver hoy. ¿Ustedes vieron en la primera parte de la cantidad de reyes que había y todo eso? ¿Vieron todo eso? En el libro de los Reyes, entonces, vamos a ver la historia desde la muerte de David hasta la caída de Jerusalén. En los libros de las Crónicas vemos relatos de sucesos que también se relataron en el libro de los Reyes, pero en Crónicas el relato es posterior a la división del reino. Se limita el cronista a la historia de Judá y presenta el material de una manera diferente al punto de vista que lo presentó el de Reyes. Comenzando con el libro de los Reyes, va desde Salomón hasta Sedequías. Primera de Reyes comienza con la nación en su gran apogeo y Segunda de Reyes termina con la nación en ruinas. Había un problema a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Quizá ustedes lo han visto en la materia anterior. La cantidad de reyes que había, la cantidad de reyes que iban, que venían, siempre había un problema. El pueblo siempre tenía la tendencia, era un ida y vuelta, un ir y venir. Había un problema con el pueblo de Israel, que siempre caían en eso, después volvían a estar bien con Dios, después caían en eso. ¿Qué era? La idolatría. Fue el gran problema del pueblo de Israel. Unos venían a destituir toda la idolatría y volver la adoración a Dios, otros venían a restituir la adoración a dioses paganos y a dejar a Dios de lado. De hecho, que nosotros vamos a ver algunos reyes que sus propios hijos fueron los encargados de arruinar todo lo bueno que había hecho su padre. Algunos nietos arreglaron cosas que sus abuelos habían hecho mal. Era un ida y vuelta con la idolatría. El pueblo estaba bien, es como que Dios vivía renegando con el pueblo. Y fíjense qué interesante que una nación que está en total apogeo luego termina en ruinas. Qué triste, ¿no? Lo que es que la gente se aleje de Dios, se aparte de Dios y deje de buscar a Dios. Los libros de los Reyes abarcan un total de 400 años aproximadamente, entre el año 1000 al año 600 antes de Cristo. Según la tradición, se cree que el libro de los Reyes fue escrito por el profeta Jeremías, aunque no es probable que haya sido escrito por él. Aparentemente el verdadero autor estaba cautivo en Babilonia y era miembro de la escuela de Jeremías. Cautivo en Babilonia. ¿Ustedes recuerdan a alguien que estuvo cautivo en Babilonia durante 70 años? ¿Quién más? Uno que era sacerdote y al final terminó siendo profeta. Un sacerdote que terminó profetizando. Ezequiel. Cuando ustedes comienzan a leer el libro de Ezequiel, dice Ezequiel, sacerdote de Jehová. Y ese sacerdote de Jehová termina en el cautiverio, termina cautivo en Babilonia. 70 años. Debe haber sido la gran decepción para este hombre, porque él, siendo cautivo, no iba a poder ejercer el sacerdocio. ¿Cómo ejercer sacerdocio siendo cautivo? Sin embargo, Dios lo levantó como un profeta
y lo usó para luego la restitución de un pueblo que estaba dividido. ¿No? Tremendo lo que Dios puede hacer. Este hombre nació con el título, digamos, con la herencia sacerdotal, mas sin embargo Dios lo usó como un profeta. Es que cuando Dios te quiere usar y vos te dispones, aunque estés en el momento o en el lugar más difícil, Dios aún te puede usar. Y a veces Dios cambia Dios siempre cambia nuestros planes y tenemos que entender que los planes de Dios son mucho mejores que los nuestros, ¿no? Hablando del cautiverio en Babilonia, hago mención de Ezequiel, que estuvo cautivo ahí también y Dios lo usó poderosamente. Muy bien. Además, en el tiempo que se escribieron estos dos libros, Jeremías tendría alrededor de 86 años y es considerada esta edad una edad muy avanzada para haber escrito estos libros. Las fuentes son el libro de los Hechos de Salomón, lo que Salomón había dejado registrado, los Hechos de Salomón, lo que se contaba en ese momento, las crónicas de los reyes de Judá, que no deben confundirse con los libros de las crónicas, ¿no? Las crónicas de los reyes, ustedes saben que había como un libro diario, ¿no es cierto? O un diario íntimo, digamos, donde se iba relatando todo lo que pasaba en el palacio, en el reino. ¿Qué episodio ustedes recuerdan que tiene que ver con las crónicas del reino? ¿Qué rey leyó unas crónicas y gracias a que leyó eso, alguien se salvó? ¿Pero cuál era el rey? Asuero, muy bien. Una voz femenina lo gritó desde el fondo. Asuero, el rey Asuero una noche sufría de insomnio, estaba aburrido, no sabía qué hacer en semejante palacio, dije, tráiganme el libro de las crónicas. Y se puso a leer el libro de las crónicas donde se relataba todo y ahí descubrió que una noche vino Mardoqueo a traer un informe de que alguien estaba conspirando para matarlo. Y dijo, ¿cómo puede ser que nadie me haya dicho que pasó esto? ¿Dónde está ese hombre que salvó la vida? Ya conocen la historia, ¿no? Lo importante que eran las crónicas, ¿no? El libro de las crónicas de los reyes. Muy bien. Las fuentes personales, escritos de otras personas que son citadas por el cronista, el profeta Natán, Ahías Silonita y el vidente Ido de la época de Jeroboam, Isaías y el profeta Jehú. Hubo aproximadamente 19 reyes en Judá. Después te sigue leyendo el apunte, ¿no? Voy a saltar a la página 5. Hubo aproximadamente 19 reyes, de los cuales solamente 8 tiene que ver con lo que habíamos hablado hace un instante acerca del pueblo, cómo iba y venía de su total dependencia de Dios y adoración a Dios y de adorar a dioses paganos. Solamente 8 de los 19 reyes fueron considerados reyes buenos. Los demás fueron considerados malos o desastrosos. Solo 8, ni siquiera el 50%. 8 de los reyes de Judá son alabados por su fidelidad. 2 de estos reciben una buena aprobación, Ezequías y Josías. Y 6, una aprobación parcial. O sea, que de los 8 que eran buenos, solamente 2 eran realmente buenos. Los otros 6, y bueno, ahí andaban, ¿no? Ningún rey del reino de Israel escapa a la condenación, pues todos anduvieron por los caminos de Jeroboam, rindiendo culto a los becerros de Dan y Betel. Los libros de los reyes continúan la historia de la monarquía hebrea que comienza en los libros de Samuel. Abarcan 4 siglos de la existencia de Israel, empieza con el reinado de Salomón y termina con la cautividad babilónica. En el punto número 6, en la página 6, vemos temas centrales, decadencia y destrucción
de los dos reinos. El primer libro de los Reyes comienza con Salomón y termina con Elías. Luego, la destrucción de los dos reinos, en Segunda de Reyes, a pesar de la caída y la división del reino, los profetas continuaron advirtiendo al pueblo que el juicio de Dios estaba por llegar, pero ellos no se arrepentían. El reino de Israel era repetidamente gobernado por reyes impíos. Y aunque unos pocos de los reyes de Judá eran buenos, la mayoría de ellos apartaron al pueblo de la adoración a Jehová. Junto con Elías y otros profetas no pudieron frenar la decadencia de la nación. El reino del norte de Israel fue eventualmente destruido por los asirios y cerca de 136 años después el reino del sur de Judá fue destruido por los babilonios. El trabajo de Elías fue tremendo. A él le tocó una parte bastante complicada, que fue la de traer una palabra dura al pueblo. La función del profeta era traer una palabra directamente de parte de Dios. Y cuando el pueblo estaba en pecado, cuando el pueblo estaba en idolatría, no había otra cosa más que hablar la verdad de Dios, traer una palabra de amonestación. Pero ni siquiera así ellos sentaron cabeza, por decirlo de alguna manera, y siguieron con su juego y su coqueteo con la idolatría. Luego pasamos a los libros de las crónicas, que originalmente eran un solo volumen, y también se cree que estaban unidos con el libro de Esdras y Nehemías, siendo todos estos de un mismo autor. En estos libros de las crónicas se usan fuentes de los registros oficiales de Israel y las crónicas de los reyes y profetas. Se mencionan en estos libros 20 fuentes de información. Usted vaya subrayando las palabras claves y las frases que yo resalto. Yo sé por qué se los digo, en el examen me lo van a agradecer. Lo dije hoy, no lo digo más, para que después no digan que yo ando ayudando para el examen. ¿Cuántas fuentes se mencionan en los libros de las crónicas? 20, ya lo saben, ya tienen un 10. Autor, se desconoce quién puede ser el autor, pero los estudiosos se lo atribuyen a Esdras. Bueno, en la página 7 vemos la ocasión, punto de vista y contenido. En la época del que el cronista escribe, el remanente de Israel estaba nuevamente en Canaán. Vivían bajo la dirección de los sacerdotes. La vida de los repatriados se concentró en torno al templo y a la ley mosaica. Dios había hecho un pacto con David. La obra más importante de este rey había sido establecer a Jerusalén como centro de la vida religiosa de su pueblo. La supervivencia y prosperidad de Israel dependían de que aprendiera la lección histórica de que era necesario servir a Jehová y prestarle culto en un lugar debido, es decir, en el templo de Jerusalén, donde Jehová había decidido manifestarse. El templo de Jerusalén, luego vamos a ver, fue un templo que necesitó ser restaurado una y otra vez. Vamos a ver más adelante el trabajo de algunos reyes que tuvieron que hacer al ordenar que el templo se limpiara, se reabriera, se acondicionara. Como el pueblo caía en idolatría y salía en pos de dioses paganos, el templo era muy descuidado. Hay uno de los reyes que tuvo que mandar a limpiar el templo. Después lo vamos a ver porque ya van a ver el proceso. Primero un rey mandó a limpiar el templo. Lo mandó a limpiar, le sacó todo, estaba todo cerrado.
Pasaron años y el nieto de este rey, cuando asume el reinado, tiene que ir a limpiar el templo nuevo y limpiaba donde habían sido cámaras de prostitución. En el templo. En el templo. Para que veamos la decadencia. Jesús enseñó que cuando se limpia una casa, se echan fuera los espíritus, se barre, se limpia. Si se descuida, vienen los espíritus que se habían ido, que habíamos echado fuera, con 7 más, 7 peores. ¿O no? Bueno, ese principio de la casa limpia, barrida, que después es tomada por espíritu, es el principio que reinaba en el pueblo de Israel. Si ustedes prestan atención, a medida que el pueblo caía en idolatría, volvía a Dios, después que volvía a caer, es como que la caída cada vez era más profunda. ¿Se entiende? Es el mismo principio que Jesús enseñó en el Nuevo Testamento. Porque la palabra de Dios, por más que nosotros ahora estemos estudiando el Antiguo Testamento, como yo el domingo he hablado con una persona y me decía, bueno, pero eso es Antiguo Testamento. La palabra de Dios es vigente el día de hoy. Y hay cosas en el Antiguo Testamento, ustedes vieron que el Antiguo Testamento es muy sangriento, ¿o no? Hay parte que vos la estás leyendo y si lo vieras en película, capaz que apague el tele, porque de lo sangriento y violento que es, ¿o no? Dígame si hoy nos están viviendo tiempos sangrientos y violentos. Entonces no es el Antiguo Testamento pasado y pisado y que ya pasó y que nada que ver. Hoy en día estamos viviendo situaciones del Antiguo Testamento. La gente necesita creer en algo. La gente necesita creer en alguien. Y hoy nosotros como cristianos también corremos el peligro de caer en idolatría. A veces idolatramos dentro de la iglesia. Idolatramos a un pastor, idolatramos a un evento, idolatramos a un grupo de trabajo. Yo soy de acá. No, mi hermano no puede venir a ayudar porque... No. Yo soy de Ujieres. No. Yo soy del DUC. No. Yo soy de los jóvenes. Los jóvenes. Y nos ponen ahí en una jaula como que... Nos ponen, dice, ahora me dijo el mosquito. Todavía soy joven. Nos ponen ahí. No. Yo soy de Santa Cena. No. Yo soy de matrimonios. No, yo soy de escuela para niños. Y bueno, pero te estoy invitando. No, yo soy de escuela para niños. Y a veces nos peleamos entre nosotros. Porque nosotros, porque fuimos a un retiro. ¿A dónde se fueron? Y nos fuimos al Howard Johnson. ¿Y ustedes? No, nosotros fuimos acá al camping Don Pipo. No, porque nosotros... Por eso yo no me voy de los matrimonios jóvenes, porque nosotros los matrimonios jóvenes hacemos retiro en el Howard Johnson. Y vos ves que en la iglesia hablan así como que compiten las áreas de trabajo. Eso, ¿saben qué es? Es idolatría. Estamos adorando un área, estamos adorando lo que hacemos, en lugar de adorar a Dios y decir que somos todos iguales y que todo lo que hacemos, si tiene la finalidad de exaltar a Dios y bendecir a la gente, es lo mismo. Adoramos grupos de alabanza. ¿Quién predica hoy? ¿Quién da la clase en el segundo? El pastor Miguel. No, hay que ver. ¿Quién está en la primera clase? El pastor. Sí voy. Idolatramos. Y eso no puede pasar hoy en día. Y se dice, no pasa. Sí pasa. ¿Sabe por qué? Porque el diablo sigue teniendo las mismas estrategias que tuvo en el pasado. La diferencia con el cristianismo de hoy, con nosotros hoy, es que Dios siempre renueva, porque Dios es creativo, Dios nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. El problema del diablo es que él siempre hace lo mismo, no tiene otra cosa. No tiene. El diablo tienta en 3 áreas: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. No hay otra área, no tiene otra estrategia. Usted hágame una lista de pecados y yo le aseguro que cualquiera de esos pecados que a usted se le ocurran entran en estas 3 categorías: los deseos de los ojos,
los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Son las tres únicas áreas que el diablo puede tentar, en las que el diablo se puede meter en nosotros. El diablo siempre hace lo mismo. Y usted dice, no, pero ahora los tiempos han cambiado, las cosas, las estrategias del diablo son siempre las mismas. En cambio, con Dios siempre hay algo nuevo. En Dios podemos tener nuevas fuerzas. Con Dios podemos llegar a lugares más altos, ¿o no? Las cosas que el diablo hacía en el Antiguo Testamento las sigue haciendo hoy. Por eso es importante que nosotros busquemos a Dios, nos volquemos a Dios, en lugar de estar mirando hacia los costados. Algo muy clave durante la historia en el libro de las Crónicas, es una palabra clave que es la redirección. Diga conmigo, redirección. Había que redirigir al pueblo a las promesas que Dios le había hecho a David. La restauración de la adoración. El lugar donde Dios tenía que ser adorado. Un lugar de reunión para adorar a Dios. El culto a Jehová, el Dios Todopoderoso, como primera prioridad. El cronista comienza con las genealogías primitivas enseñando una gran verdad. Lo que importa son las personas y no los movimientos. Las personas son los instrumentos que usa Dios para llevar a cabo sus propósitos. Las personas. Luego, el cronista comienza a hablar acerca de Saúl y relata la historia de los reyes, David, Salomón y sus descendientes. Termina con la caída de Jerusalén y el edicto de Ciro. La historia que se presenta en Crónicas abarca el mismo periodo que se describe en 2 de Samuel y los libros de los reyes. Sin embargo, el autor intenta no redactar los mismos hechos que se encuentran registrados en los otros libros, sino que habla de los puntos que tienen que ver con lo sacerdotal en el mismo periodo de los otros libros. Nosotros sabemos y conocemos la historia de David. Sabemos que de él fue dicho que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. También podemos cobrar esperanza porque si Dios usó a David y Dios pensó de David como pensó, siendo que David llegó a ser un adúltero, ¿no? Un mentiroso y un asesino, ¿o no? No es que acá venimos a acusar a David, pero es lo que hizo, ¿o no? No estamos hablando mal de él, perdón David, no. No le estamos sacando el cuero a David, pero en realidad en cierta forma sí. Porque en un momento se le chifló el moño, y sí, ¿o no? Y llegó a ser, pero mira, a ver, ¿por dónde entró el pecado de David? ¿Qué hizo? Vio. Y después que vio, ¿dónde fue la tentación? Los deseos de la carne. Y cuando la mujer le vino con la noticia, dijo, no, mi prestigio va a caer al piso. ¿Dónde va a quedar mi testimonio? ¿Cómo? Algo tengo que arreglar acá. ¿Y en qué fue tentado la tercera área? La vanagloria de la vida. ¿Ves que el diablo siempre tienta en esas tres áreas? David vio los deseos de los ojos. Codició a la mujer, la quiso tener, deseo de la carne. Después quiso salvar su honor, vanagloria de la vida. Fue lo mismo que pasó en el Edén. La mujer vio que era bueno para los ojos, bueno a la vista, bueno para comer y bueno para alcanzar sabiduría. Y ahí entró el pecado. Después el apóstol Pedro dice, lo que hay en este mundo no es lo de Dios, porque lo que en este mundo hay
Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, todo lo mismo. David vio. Sin embargo, en el libro de las Crónicas, nosotros no vemos que se toque el tema de los pecados de David, como se hace en otros libros. Relata detalladamente el traslado del arca a Jerusalén y la organización del culto, el pacto davídico y cómo David preparó todo lo que hacía falta para la construcción del templo. El cronista se interesa mucho más en la influencia religiosa de David que en su poder político. De la misma manera describe a Salomón la construcción del templo y la grandeza de su corte, mientras omite muchos detalles de su política y toda referencia a su caída. Siempre se interesa más en el templo que en el trono. Eso nos habla del enfoque del libro de las Crónicas. Como habíamos dicho anteriormente, tiene un enfoque muy sacerdotal. No se preocupó el cronista en describir y en relatar lo que David había hecho mal. Lo dejó de lado para enfocarse en la misión sacerdotal que había sido delegada sobre David y cómo David llega a cumplir ese propósito y ese rol sacerdotal al restablecer el culto de adoración a Dios. En la página 8, ustedes ven ahí el punto 4, la historia de Judá vista desde lo sacerdotal, lo que estábamos hablando. Lo sacerdotal cobra mucha importancia en las crónicas, se ve en las referencias al templo de Jerusalén, su culto, los funcionarios, los levitas y la singularidad de Jehová. Y si el templo es algo central, entonces la adoración de Jehová es la actitud dominante en estos libros. Al hacer David tanto hincapié en el templo y en la construcción, la edificación del templo, lo que él quería hacer, como dijimos anteriormente, era restablecer el culto. Era necesario un lugar. Por eso le dio importancia al templo. El templo representaba un lugar donde se iba a rendir adoración a Jehová, a Dios. Y eso es lo que él quería restaurar y restablecer. Lea después el punto número 5, donde se acusa al cronista de presentar sucesos incompatibles con la historia que trazan los escritores de Segunda de Samuel y los Reyes, o quizá de modificar lo que dicen estos libros. El cronista omite las faltas de los reyes David y Salomón. Sin embargo, esto no es evidencia de que el cronista quisiera esconder las faltas de estos personajes, sino que porque los libros de Reyes existían en aquel tiempo y todos los israelitas sabían las deficiencias de ellos. Es decir, el cronista, por más que se lo acuse de haber omitido, de no haber relatado exactamente todo lo que pasó, en ese tiempo ya existían las crónicas, ya se sabía lo que había hecho David. Entonces él no lo tomó como que quería esconderlo, porque ya había mucha evidencia, ya era sabido, pero quiso rescatar otro. Por eso es importante el enfoque de los libros. ¿Bien? Pasa también algo parecido, hablando del enfoque, cuando nos trasladamos al Nuevo Testamento y vemos los relatos de los diferentes episodios de Jesús por los diferentes evangelistas. ¿No es cierto? Los evangelios, según San Lucas, según San Marcos, según San Mateo, describen quizá lo mismo, pero con distintos enfoques, ¿o no? El Evangelio de Juan, por ejemplo, una carta de presentación de Jesús. En algunos se describen muchos más los milagros, mientras que en otros resaltan más las parábolas. Es el enfoque del que escribió el libro. Por eso la Biblia, como literatura, es algo muy rico, ¿o no le parece? Muy enriquecedor, muy enriquecedor. Es más, las mismas versiones que han salido, las versiones, poder comparar las versiones, la tradicional, Reina Valera, la nueva traducción viviente, el lenguaje actual, las traducciones en sí son enriquecedoras. También los diccionarios, hay un diccionario Strong que es muy bueno, el uso de concordancia. Bueno, usted agarre la Biblia y tómela como un material exquisito de estudio.
Vamos a ver el lunes que viene el reinado de Salomón. Salomón es un hombre que es apasionante, apasionante. Cuando Salomón llega al trono, heredado de su papá, a pesar del intento de uno de sus hermanos de usurpar el trono, que se autoproclamó rey, le duró poquito la fiesta porque apenas se da, pum, lo sacaron y Salomón, bueno, es otro tema. Pero Salomón es conocido como el hombre más sabio. Sabio, rico, sí, sabio, pero fue considerado el hombre más sabio. La sabiduría de Salomón fue admirable. Quiero que usted lea cuando Salomón le pide a Dios, cuando Salomón asume el trono, ¿qué es lo que hace él? ¿Le pide a Dios qué? Bueno, yo quiero que usted para el lunes que viene de tarea lea ese episodio. Salomón pide sabiduría, es el título en la Biblia, en la Reina Valera por lo menos. Salomón pide sabiduría. El lunes que viene vamos a ver lo que sucede con Salomón y vamos a leer un artículo que salió publicado en el diario La Nación, un artículo que tiene ya sus años. Febrero del año 2010 salió esta nota, donde unos arqueólogos encuentran parte de lo que fue el templo de Salomón, y es sorprendente cómo los científicos de hoy, con sus estudios, con sus investigaciones, le dan 100% de razón a la Biblia. Impresionante. La tierra hoy es testigo de lo que Dios ya nos cuenta y nos dice en su palabra. Amén.